Hola, hola, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez, hoy con un invitado de lujo. Hola Carly, ¿qué haces? La primera en unirse. Hoy con un invitado de lujo, el doctor Luis Felipe Espinosa, amigo, maestro, un genio. A ver si... Hola Cris, hola, hola, ¿cómo les va? Hola Fiore. Buenas, buenas. Hola Shirley. Ya nos cruzamos con o sea, tenemos bastante conexión en el Instagram que ya me parece que nos vemos a cada rato. Eh, Así que bueno, me encanta reconocerlos. Hola Rufi. Eh, bueno, esperemos que Luis Felipe tenga buena conexión. Porque hoy hablé por teléfono con él y su conexión andaba ahí nomás. Esperemos que funcione. La idea de hoy es hablar de algunos de cómo las 5 leyes también nos explican los síntomas. Hola Dani. Los síntomas, digamos, psicológicos, temas de conducta, un poco el área de acción de los psicólogos y psiquiatras. Hola Silvi, ¿qué tal? Hola, hola. Así que esa es la idea de hoy. Igual, para los nuevos, vamos a hacer, para que escuchen otra campana, otras palabras, le pedí a Luis Felipe que hiciéramos una introducción como a las 5 leyes para los nuevos y después nos vamos con las constelaciones, que las llamamos constelaciones porque tienen que ver con cuando nuestro cuerpo está como tratando, nuestra biología está gestionando más de una situación, más de un conflicto. Hammer lo llamó constelaciones porque se ven distintos focos, como si fueran las constelaciones de las estrellas en las tomografías. O sea, igual él nos lo va a explicar con mucho detalle. Bueno, a ver, espero que Luis Felipe se conecte. Esperemos. Bueno, mientras nada, mientras esperamos. Hola, subí por la verdad, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahí se unió Luis Felipe. A ver si lo voy a buscar. A ver, ahí va. A ver si ahora se conecta. ¡Ay! Mosquita, salí mosca. Yo con las moscas siempre tengo algún bicho que me acompaña. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué? Bien, ¿y vos? Bien, gracias también. Qué lindo verte. Ah, no me digas que va a andar así. Ay, se oye, no se oye bien. No te veo bien, no sé. Hola, Jime. ¿Ahora sí? Mm, más o menos. A ver, te oigo, no te veo bien. Hola, Ernesto. Voy a intentar un... Eso pasa por estar en México. En el día que Luis Felipe ya sabíamos que por ahí tenía algún problema con conexión, esperemos que lo pueda arreglar y si no, va a tener que quedar para otro día. A ver, hola, ahí te veo. Sí, sí. ¿Ahí mejor? Ok, ¡Ah! bueno, ¡Qué suerte! dale. Igualmente, igualmente. Qué gusto verte. Muy bien, Sí, y se van hay a mucha seguir gente. sumando, vas a ver. Bueno, ¿querés hacerte como una mini presentación por los que por ahí te ven por primera vez, quiero decir, no última, por primera vez? Y para que sepan quién sos y una introduccióncita de lo que son las 5 leyes, que así lo oyen de vos también, que bueno, ya les conté que vos fuiste el que me enseñaste, así que nada, tipo, mucho de lo que hago, va, casi diría que todo te lo debo a vos, así que con todo el amor del mundo, sé cómo te abrazaría, te digo. Ah, gracias, qué lindo. Bueno, bueno, pues gracias, Mate. Hace mucho que no nos vemos. Para la gente que no me conoce, bueno, yo soy Luis Felipe Espinosa, soy médico clínico. Mi historia es muy curiosa, pero yo conocí los descubrimientos del doctor Hammer mientras me estaba formando en la facultad de medicina. Entonces eso mudó mi vida completamente porque
tuve la oportunidad de estudiar al mismo tiempo, ¿no? Y comparar los dos modelos, ¿no? Con la práctica directamente con los pacientes. Entonces, ahí descubrí, aunque no sabía mucho inicialmente, descubrí que el conocimiento del doctor Hammer, los descubrimientos que tenía en ese momento, eran muy certeros, muy precisos, y que eran mucho más, te hacían mucho más fácil comprender realmente qué pasa con la gente cuando está enferma, que cuando tiene algún problema. Y yo descubrí cosas muy interesantes sin conocer mucho de Dr. Hammer todavía en ese tiempo, pero ya con lo básico. Le hacía preguntas a mis pacientes, ¿no? Haciendo las historias clínicas, lo que tenía que hacer convencionalmente, pero les hacía preguntas del estilo de las preguntas del Dr. Hammer, y era asombroso descubrir que efectivamente a las personas les había pasado lo que el doctor Hammer decía en relación a un problema médico, ¿no? Esto, por ejemplo, con problemas de mama, con problemas del corazón, con problemas de piel, ¿no? Son cosas muy evidentes, ¿no? Y ahí me volvió loco, porque, es decir, empiezas a ver que, pues sí, la teoría está muy linda, convencionalmente, de la descripción de las células, de los microbios, está muy linda, pero esto es muy contundente, ¿no? No estamos cuestionando que el otro no esté ahí, está ahí, pero en lugar de ser una causa es una consecuencia, ¿no? Y en ese caso, pues empiezas a darte cuenta que las cosas tienen otra posible explicación, ¿no? Que parte de lo que le explica la medicina convencional puede ser correcto, pero es incompleto, definitivamente es incompleto. Y bueno, ahí empezó mi viaje, ¿no? Entonces, eventualmente yo busqué gente de, eh, pues de todo el mundo que pudiera enseñarme más sobre los descubrimientos del doctor Hammer. El doctor Hammer ya en ese tiempo ya no estaba tan público, ¿no? Ya no estaba haciendo eventos, cursos, ya no estaba un poco más ya cerrado por la historia que conocemos, ¿no? Que ha tenido él, bueno, que tuvo, ¿no? Durante los últimos años. Migró a Noruega, entonces ya era complicado verlo, pero finalmente conocí a varios de mis maestros, ¿no? En Canadá, Caroline, en España, Itziar, Michael, Lloyd en Austria, Simona de Italia, Marco también, ¿no? De Italia, de Suiza. Entonces ahí empezó todo mi años, ¿no? De estudio, de que me enseñaran más gente que trabajaba directamente con el doctor Hammer o que estudiaba con él. Y bueno, eso me fue transformando mi práctica. Y bueno, con el tiempo, sin querer, porque no es algo que yo pensaba realmente hacer, pero con el tiempo se fue dando que yo eh, transmitiera mi conocimiento a otras personas. Inicialmente comencé enseñándole a mis pacientes y a los familiares de mis pacientes, ¿no? Para que entendieran realmente qué se estaba haciendo, por qué les hacía esas preguntas, porque de alguna manera no era solamente tratar la parte médica, sintomática, sino descubrir cuál era el generador o el causante del problema. Lo que a veces está cronificándolo porque la persona pues está entrando a veces sin darse cuenta a situaciones traumáticas, estresantes, que vincularon un estado emocional denso, ¿no? Con alguna fisiología del cuerpo. Y eso es lo que hace que uno empiece a entender que las respuestas del cuerpo realmente son adaptativas. Y ese es uno de los planteamientos del doctor Hammer, que nada es malo en sí, ¿no? En la naturaleza no hay nada malo, no hay bueno ni malo, simplemente hay adaptación y supervivencia y reacción para sobrevivir. Entonces, eso me hizo comprender más fácil, ¿no? Y que realmente lo que nos ocurre cuando nos enfermamos es que estamos respondiendo sin saberlo a cosas que percibimos peligrosas, ¿no? Sean reales o sean mentales, pero que conectan con algo que puede ser real o que fue real en su momento. Entonces, eso es lo que yo le explicaba a mis pacientes, a los familiares de los pacientes, les daba unas pequeñas charlitas, unas reuniones, ¿no? Y con el tiempo se fue dando que fuera más gente y se hicieran grupos, entonces en algún momento me lancé como a hacer pues, clases, cursos, ¿no? Talleres, y bueno, esa fue mi historia y estamos aquí, ¿no? Ahí nos conocimos, bueno, hace ya años, ahora sí, y bueno, a mí me encanta conocer gente, continúo conociendo gente nueva, y como contigo, Mate, que bueno, como eres médica también, generalmente con los médicos cuando están abiertos y escuchan, empiezan a entender bien, ¿no? Normalmente, obviamente hay muchas preguntas, muchas dudas, pero yo recuerdo contigo, siempre lo voy a mencionar, que tú lo entendiste desde la primera, o sea,
ya traías tú una exposición al tema y todo, pero cuando nos conocimos, realmente empezaste a ponerme las Claro, palabras en yo la boca, siempre ¿no? digo Lo que que me iba a decir y prendieron la todo. luz, de Y, golpe sentí que me iluminaban lo que hasta ese momento eran como nubes, ¿no? Como algo medio así oscuro, que no oscuro, no en sentido malo, sino que era como que no entendía bien por qué la gente se enfermaba. Y esa era mi pregunta, ¿por qué la gente se enferma? No me expliques el cómo, o sea, el cómo ya lo sabemos en algún punto. Explícame por qué, o sea, cuál es el claro, claro. origen. Y yo sentí así cuando te escuchaba, me acuerdo sentada en la primera fila en Portuñol, porque estábamos en Brasil, yo sentía que estaba yo sola, que de golpe me habían prendido la luz así, y de golpe me empezaron a Sí, sí. caer así los 20 así uno tras otro, ¿no? Fue muy loco. Sí, y bueno, eso que tú experimentaste es algo que mucha gente logra experimentar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, comienza un viaje, ¿no? Eh, para, para la persona, para todas las personas que empezamos realmente a profundizar y a observar, porque todo empieza en la observación. Entonces, eh, otra cosa que es maravillosa de los comienzos del Dr. Hammer es que, Sí. Quiero, saludos Pochi, ahí saludos alguien está Ali, preguntando cuál va a ser el tema que vamos a Eduardo, hablar, porque, bueno, no sé, hay gente que está preguntando. Bueno, ahí nos saludaron desde Brasil, desde Puerto Rico, saludos. desde Chile, desde Uruguay, desde Brasil, no, Brasil ya dije, estamos así, desde España Saludos a creo que todos. incluso alguien nos saludó. Eh, no, lo que vamos a hablar es de lo que vendrían a ser las constelaciones, un poco para entender que también los síntomas que tienen que ver con lo que el área de los psicólogos y psiquiatras también tienen que ver con procesos adaptativos, ¿no? También, como eso es lo que vamos a hablar. Claro, claro. Sí, es Perú, complejo, como Canadá, bien sabemos, perdón, yo Mate, sigo diciendo, tratar Estados de Unidos, estamos así, una hora, súper ¿no? mundial total esto. Sí, sí, sí. Sí, de Uruguay, Estados no sé Unidos, si lo Canadá, dije, hay sí, mucha gente Ecuador, que hoy wow, estamos bienvenidos. internacional total. Muy bueno, Ahí muy están bueno. presentes. Ecuador. Bueno, el tema es Perú, interesantísimo. no Ir a falta, creo que no Irlanda nos debe faltar va a nada, ser ¿eh? muy importante. Habla hispana, nos están escuchando todos. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, tal vez para hacer como a manera de introducción, ¿no? Me gustaría que la gente, a lo mejor apenas está conociendo el tema, que se preguntara cosas, ¿no? Pero definitivamente ahora sabemos que no solo lo que conocemos o lo que entendemos como algo físico, ¿no? Como una gripe, como una conjuntivitis, el ojo rojo, una dermatitis, un problema urinario, un problema digestivo. O sea, no solo eso que pensábamos que era meramente físico, fisiológico, que ahora sabemos que tiene una conexión mental, emotiva, biológica, ¿no? Psicobiológica, que eso es súper, súper interesante. Con el tiempo el doctor Hammer, por supuesto, se dio cuenta que esa parte de la medicina y de la psicología, ¿no? Que se enfoca en el área de la salud mental, ¿no? O lo que se llamaba todavía, ¿no? Se llaman las enfermedades mentales, pues tenía la misma lógica, no era nada más porque sí, sino que obviamente hay cosas que ha planteado la psicología en su historia y la psiquiatría que son correctas, pero que con este modelo se explican mucho mejor y que también nos dan para entender que cuando una persona entra en cambios muy abruptos, ¿no? Sobre todo muy notables, en el estado de ánimo, en la orientación del pensamiento, ¿no? De los contenidos del pensamiento, eh, cambios muy abruptos de carácter, ¿no? Eh, y todo lo que está detrás, ¿no? De cómo se construye, ¿no? Los elementos que construyen los conjuntos, ¿no? Que hemos llamado dolencias mentales, enfermedades mentales, también tienen la misma lógica, es decir, son respuestas adaptativas a lo que se percibe en el entorno, también en el estado psicoemocional. Entonces, es complejo explicarlo en breve, pero porque realmente se entiende con muchos ejemplos, ¿no? Que ahora vamos a tratar de hacer algo así, pero es un metanivel, y eso hay que decirlo así. El nivel más simple de comprender, entre comillas, es que percibo una experiencia a partir de una situación que está allá afuera, ¿no? Percibo algo importante, inesperado, grave que es amenazante para mí, para mi vida directamente, para mi entorno, para mi familia, para mi grupo.
Y eso que percibo hace que yo responda, ¿no? Y más allá de llamarle estrés, ahora no hablamos de un estrés generalizado solamente, sino de un estrés específico que detona un mecanismo o varios mecanismos fisiológicos del cuerpo que en la evolución fueron creados para responder a situaciones abruptas de vida o muerte, ¿no? Entonces, eso es el gran descubrimiento del Dr. Hammer, que encuentra las respuestas específicas. O sea, ¿por qué responde la conjuntiva del ojo de una manera, la mucosa nasal de otra, la boca de otra, y de la boca las distintas partes responden de forma distinta para lo que se percibe que se necesita para sobrevivir? Entonces, si llevamos esto al siguiente nivel de complejidad, un nivel lógico más complejo, descubrimos, ¿no?, que también la parte mental tiene la misma lógica, solo que opera en un nivel de complejidad mayor. Es decir, no hay que ser un genio para saber, ¿no?, que pensando, por ejemplo, en un rótulo médico, ¿no?, psiquiátrico, ¿no? No hay que ser un genio para saber que la depresión no llega de un día a otro, ¿no? Que la Claro, bipolaridad o lo que se llama trastorno obsesivo compulsivo no llega de un día a otro, ¿no? Que la esquizofrenia no llega de un día a otro, sino que va paulatinamente apareciendo. A veces pareciera que un par de experiencias o una experiencia detonó ya un estado muy psicótico, tal vez, muy extremo, ¿no? Bueno, ahí es muy notable, ¿no? Pero en general, ¿sí? A la persona se le vienen sumando cosas que se guarda, que se calla, que sufre en silencio, y en algún punto alguna detona ya un estado, un metaestado, ¿no?, de adaptación, que ya no es solamente fisiológico, sino también mental, ¿sí? Entonces, eso que normalmente en la psicología, en la salud mental, en la psiquiatría se habla de mecanismos de defensa adaptativos a nivel mental, ¿no? Disociarme, eh, eh, irme a otra, como otra dimensión, ¿no? Esto que es la mente dividida, ¿no? En el sentido más, más puro, ¿no?, de lo que significa la esquizofrenia, que es la mente dividida, ¿no? Esto viene con las mismas cosas que una gastritis, ¿no? Solo que en un nivel más complejo, ¿no? Con una sumatoria de problemas que ya ponen al organismo en una dimensión de cambios mentales, cambios de cómo percibe la realidad, y que, bueno, tradicionalmente se llaman psicosis, ¿no? Entonces, la parte mental, ¿no?, de estos procesos es un metanivel de adaptación a, como diría el doctor Hammer, como lo escribió, ¿no?, a un claro. entorno imposible, ¿sí? A percibir ya demasiadas cosas graves, inesperadas, traumáticas, que me rebasan y que ya mejor mi mente se pone en otra dimensión, que es lo que normalmente llamamos psicosis. Entonces, hay muchos rótulos de enfermedades que justo están, porque alguien mencionó por ahí el Alzheimer, eh, que están en la frontera entre lo psiquiátrico, lo neurológico y, ¿no? Y, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Pues sí hay un componente aparentemente físico, fisiológico, ¿no? O sea, hay cambios en la corteza cerebral, pero también no hay una relación absoluta entre los cambios Mm. observables en el cerebro, en la corteza, y el nivel del grado de problema, ¿no? Eso también es una discusión amplia, ¿no? Pero es cierto que hay cambios a nivel físico en el cerebro, pero nosotros no atribuimos que es la causa, sino la consecuencia, ¿no? Y lo que descubrimos, ¿no?, con el modelo del Dr. Hammer es que el Alzheimer es una combinación, ¿no?, de situaciones que se van cronificando, que tienen que ver con separaciones, ¿no?, de las personas, con desvinculaciones, con pérdidas abruptas de contacto con alguien, ¿no?, con separaciones muy violentas, muy inesperadas, con duelos, ¿no?, duelos incompletos, ¿no?, con pérdida de contacto, básicamente, ¿no? Entonces, todo el sistema de la piel, ¿no?, y de la sensibilidad de la piel, de la epidermis, está mapeado en distintas partes del cerebro, pero sobre todo en una gran parte de la corteza sensorial, postsensorial, que está ligada al hipocampo, que está ligada a la parte de memoria, de integración emotiva, de integración sensorial. Entonces, cuando perdemos contacto, ¿no?, con las personas y es traumático, ¿no?, podemos activar estas zonas que originalmente en los animales, en la evolución de los animales,
tiene que ver con un sentido adaptativo de dejar de percibir el contacto Claro, para sobrevivir, es disociarse, ¿no? Entonces, podemos ver desde esa perspectiva que, por ejemplo, problemas como el Alzheimer se generan en un contexto normalmente donde la persona se queda sola o es excluida o o se le juntaron experiencias de pérdidas de seres queridos. Entonces, deja de ser un problema que pensamos de manera molecular o fisiológica, ¿no? O bioquímica, para ser un problema sistémico, familiar, claro, emotivo, psicológico, ¿no? Y de otra dimensión mucho más amplia. Entonces, lo que los médicos han observado, ¿no? En la medicina, lo que hemos observado a nivel cambios físicos, no son claro, causas, son consecuencias, y esto es fundamental. Entonces, por ejemplo, hay muchos problemas, ¿no? Que, que son de índole mental, psiquiátrica, ¿no? Que ahora podemos entender mucho mejor cómo se construyen, cómo se llega a ellos, ¿no? La drogadicción, las adicciones que están mencionando. Por ejemplo, si las sustancias por sí solas fueran adictivas, ¿no? Pues basta una toma o una exposición para que yo me vuelva adicto, y eso sabemos que no ocurre, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos que ocurre en problemas serios de drogadicción, de suicidio, o de intentos de suicidio, de adicciones, ¿no? Y esta gama de problemas, lo que ahora sabemos es que hay una combinación de shocks y de respuestas psicobiológicas, de programas de supervivencia adaptativos, que tienen que ver con el territorio de la persona. Esta palabra, el territorio, ¿no? Que acuñó el doctor Hammer, tiene que ver justo con los problemas de familia, en el, con la familia nuclear, ¿no? Cuando la persona está muy contrariada, se siente sometida a las decisiones de su grupo, de su familia, cuando se siente excluida, sola, que no pertenece al grupo, cuando está asustada, cuando nadie la contiene, nadie la incluye en el grupo, se siente sola, pierde a alguien. Entonces, cuando se combinan todas estas experiencias, cuando la persona no tiene grupo, no tiene territorio, no tiene ni a quién cuidar ni quién lo mm, cuide, vamos a decir, ¿no? De alguna manera muy simple, ese es el camino de entrada a las adicciones, ¿no? Y completando con otros modelos y otras explicaciones de otros médicos, ¿no? Como Gabor Mate, que es extraordinario en toda esta área, pues las personas realmente adictas claramente tienen una desintegración familiar severa, ¿no? Y esto, pues, empata perfecto con lo que el doctor Hammer descubre, ¿no? Eh, justo la desintegración familiar tiene como base shocks biológicos también, ¿no? Que se percibieron y que ponen a la persona en una dimensión donde necesita una salida. Y entonces, en esas condiciones, efectivamente, una droga, una sustancia, un tipo de actividad se puede volver adictiva, ¿no? Entonces, es un tema sí, bastante no, complejo. No sé perfecto, si me pero y estoy cuando vos decías, yendo demasiado lejos. poniendo ejemplos de que por ahí a la gente que nos está escuchando, por ahí le pasó con algún familiar en estas condiciones que estamos viendo ahora, de los familiares que no los fueron a visitar, ¿no? O los cambiaron de donde estaban en los hogares de gente mayor, que por ahí los cambiaron o no los fueron a ver, y la gente perdió la memoria, ¿no? Como que empeoraron sus estados de memoria y esas cosas. O sea, como que ahí hay un ejemplo muy claro de que cuando la separación hace que te empieces a olvidar. Por ahí nos están escuchando gente mayor que en estos 8 meses, o no sé, ya 10 que llevamos, como que por ahí notó que, no como que había cosas que se le olvidaban. Y es un mecanismo de adaptación, ¿no? De tratar de que no duela más la separación. Sería como el intento de. Yo a veces lo digo como que ocurre en los animales, de poder incorporarte a una manada nueva, perder las conexiones con otra para encontrar una nueva. Claro, claro, esa es una... Sí, realmente para entender lo que está planteando el doctor Hammer Claro, tenemos que hacer claro. observaciones en el mundo animal. Y ahí están muchas explicaciones, ¿no? Esto que mencionas es como la metáfora del patito feo, ¿no? Es como un ave pierde a su huevo, ¿no? Sí, Y un huevo sí, pierde a o como su, cuando a la su perra madre, ¿no? le da la teta al Y se gato, ¿no? encuentran, Un ¿no? perrito así. Sí. Exacto. Entonces, en esta disociación, ¿no? Permite un acoplamiento de dos organismos, tal vez de la misma especie, para que la vida siga,
para que se abra paso, ¿no? Entonces, esos son mecanismos adaptativos, más que metáforas, son metáforas, pero son realmente mecanismos que existen en la naturaleza y que nos llaman la atención esto, como dices, una Sí. perrita que Y amamanta al perdió gato, o sea, a la su gatita. cachorro, Sí, sí, ¿no? sí. Y en ese estado llega una gatito que perdió a su madre y se acoplan, Claro, ¿no? Y la vida continúa, ¿no? Son cosas locas en un sentido, raras, pero al final la vida opera en ese sentido, ¿no? Siempre está buscando desplegarse, abrirse, que entonces el problema que tenemos con los casos serios, que aquí también están planteando una pregunta a alguien de casos muy serios, los casos serios no llegan de un día a mm, otro, eso hay que tenerlo claro. Obviamente en medicina se recurre pues, a los fármacos, esto, que está, claro, en lo agudo está bien, en lo agudo pues hay que hacer algo, pero para corregirlos, para cambiarlos, para retraerlos a la realidad, o estaban un poco mejor, no es fácil, hay que decirlo. ¿Es posible? No es fácil, ¿sí? Se requiere una comprensión muy amplia del tema, de cómo se generó, pero también es cierto que debemos dejar de ver el problema solamente en claro. la persona que lo sufre, aparentemente, porque realmente estos problemas vienen Sí, del entorno y de cómo se percibe. Entonces, también un trago un poquito difícil, ¿no? De digerir, al menos al inicio. Y esto aplica para muchas mm, cosas, no solo para los temas mentales, pero para muchos sí, crónico. problemas. Muchas veces descubrimos, ¿no? Sin irme muy lejos, ¿no? Una familia de un matrimonio joven con un hijo, una hija, por ejemplo, puede descubrir que el asma que tiene ese niño, esa niña, es parte de lo que ellos, sin saber, eh, hacen, ¿no? Entonces, esto es algo que descubrimos con el modelo de Hammer y no es fácil transmitírselo a un padre o una madre, pero cuando se hace bien y los padres descubren que ellos son, sin saberlo, parte del problema, aunque obviamente no lo hacen conscientemente, y se acoplan las cosas, los padres pueden empezar a hacer cosas diferentes y se puede empezar a ver una respuesta distinta en el niño. Para el caso de los problemas mentales es exactamente algo similar. Un poco más complejo, por supuesto, pero es exactamente la misma lógica. Si el entorno no cambia y no descubre que participa del problema, de generar el problema o de cronificarlo sin saberlo, si eso no se descubre, se pone al manifiesto y con cuidado, porque por supuesto que hay que hacerlo con ética y hay que hacerlo con toda una... Sí, No es así de simple, ¿no? Hay que conocer bien a la familia, a lo más que se puede estudiarlo, al entorno, al sistema, pero nos da mayor oportunidad de poder, con cambios en el entorno, claro. dejar de estimular Sí, los alimentadores del problema y los cronificadores, ¿no? Entonces, no es una claro. cosa no es de un botón, ¿no? De apretar y no, sino que ahí se trata de hacer una cosa mucho más integrada, Mm, que obviamente aquí no lo puedo explicar demasiado, ¿no? Pero bueno, nos da ya una puerta, ¿no? Al menos eso sí tengo claro, que si bien hay casos que pueden mejorar muchísimo, incluso salir de un problema fuerte, no es fácil, pero ya se nos abren puertas, ¿no? Y eso es algo que la verdad es importantísimo descubrirlo, ¿no? Hace este año, porque este año han pasado muchas cosas, ¿no? Hace mucho no hacíamos un live, pero hemos hecho pues, muchas cosas, ¿no? El grupito que tenemos de gente y muchos médicos, psicólogos y otros trabajos, nos hemos puesto a hablar de estas cosas. Y no sé si recuerdas, Mate, el video este que nos compartió alguien sobre, justamente sobre problemas en adultos mayores que sí, están en instituciones, ¿no? De, pues ya de resguardo, de cuidado, ¿no? Asilos, ¿no? Cosas así. Eh, Personas que, bueno, ahí fue un experimento, ¿no? De un psicólogo, me parece, que comenzó a interesarse por estos pacientes, ver su vida, de qué época eran, ¿no? En qué época habían crecido, ¿no? Y tratar de exponerlos a la música de su época, ¿no? Y en la historia clínica, si se podía saber, gracias a los familiares, qué música específicamente le gustaba a esa persona, ¿no? Hacer una especie de playlist, ¿no?
con los iPods, ¿no? Que ahora ya pasaron a la historia, pero bueno, ahora sería el Spotify o cualquier otra red, ¿no? De música, pero entonces hacía un playlist para la persona y se le exponía la música, ¿no? Estando en estados de Alzheimer, Sí, estados de sí, sí. demencia senil, ¿no? Se exponía la música con la que había crecido, con la que tenía memorias, y esto, impresionantemente, ¿no? Era un estímulo del entorno que lo reconecta con estados que estaban ahí guardados y muchas personas empiezan a mejorar, ¿no? Entonces, ¿Cómo sí? este Eso, documental, no no, recuerdo cómo eso se llama, estaba no sé si te pensando. acuerdas Ahí lo tú, va a decir, porque capaz que ahí no. se llama Eh, sí, sí, sí. Vivos, ahí lo Vivos pusieron, por vivos por dentro o dentro. algo Sí, así, sí, 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 ¿no? sí. Ahí lo puso Evangelina. Sí, 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 Vamos a ver, sí. está en YouTube. Pero bueno, ese es un Ujú, ejemplo de un experimento que se hizo por otros motivos y que fue muy exitoso, que demuestra que haciendo cambios en el entorno y estimulando diferente a las personas, pueden reconectar sí. con quienes eran antes, ¿no? Y en el caso de los Mm. problemas mentales es así. Justamente si el entorno empieza a responder de otra manera, las personas pueden mejorar mucho, pueden salir de esos estados que están Claro, muy fuertes a veces, ¿no? O se empiezan a claro. abrir. Como siempre decimos, ¿no? Como que las cinco Claro, leyes nos abren como, ¿no? Como que la medicina, digamos, hegemónica, no sé, el modelo nuestro médico que nos enseñaron en la facultad, nos hace ir por un carril solo. O sea, es como que no te da opciones. Y no te da la posibilidad de elegir mucho, ¿no? Entonces, justamente esto de las cinco leyes abre opciones. No sí, quiere decir que con las cinco leyes, ahora curamos todo lo que pasa. No, es que son más opciones para entender qué pasó. exacto. Sí, se trata de esta visión de realmente entre mayor comprensión se tiene de las cosas, se tienen más opciones. Entre mayor información correcta, ¿no? tenemos, más posibilidades se nos abren de hacer cosas. Y en este caso, los descubrimientos del Dr. Hammer, como dices, Mate, nos abren una posibilidad enorme de hacer cosas diferentes. Eso no significa o una u otra. A veces sí, a veces no. Pero puedo ir aportando nuevas cosas, poniendo cosas nuevas para ver la respuesta de la persona. Entonces, esta nueva forma de ayudar, ¿no? implica Claro. añadir elementos, ¿no? Entonces, dice por ahí Shirley que por qué algunos le llaman pseudociencia. Yo lo digo abiertamente por ignorantes, porque no saben aproximarse a un modelo científico. Realmente es eso, lo digo así, porque se ha malinterpretado los descubrimientos del Dr. Hammer, lamentablemente, y no se les ha dado la oportunidad. Pero yo invito a cualquier médico siempre, ¿no? A que me lleve con el paciente que quiera, ¿no? Para eh, yo decirle, mira, estate aquí a mi lado, yo le voy a preguntar cosas a tu paciente para que Claro. descubramos si es correcto o no lo que descubrió el Dr. Hammer. Y no he sufrido Claro. ningún rechazo por eso, ¿no? Al contrario, los médicos que llevamos mucho tiempo ya, ¿no? Conociendo el modelo convencional, sabemos el límite que tiene nuestro modelo, ¿no? Hay que saber el límite del modelo de la medicina Claro. convencional, hay que conocerlo, lo conocemos los médicos. Eso no quiere decir que sea malo, simplemente es, ok, estoy abierto a que haya tales otras opciones. Hay quien no está abierto y le es suficiente el modelo convencional, que bueno, está bien, ¿no? Pero hay médicos que definitivamente estamos tratando de buscar otras cosas que puedan ayudar a las personas. Realmente eh, eh, es muy, es muy interesante abrirse y escuchar este modelo. ¿De qué va? ¿Qué me puede aportar? ¿No? Eh, y a partir de eso, incorporar variables que pueden ser de ayuda para el paciente. Yo lo veo así. Entonces, me he llevado tú también, Mate, nos hemos llevado muchas sorpresas muy agradables con pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo respeto mucho el trabajo de los otros médicos especialistas que están abordando un paciente y este paciente, saludos Murilo hasta Brasil, un abrazo, un amigo Murilo. Eh, Hay pacientes que llegan con una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Como la diabetes, ¿no? Ya con tratamiento con insulina, ya con hipoglucemiantes, ya con esta cosa, ¿no? Crónica, están bien manejados convencionalmente con buenos especialistas. ¿Y qué hacemos? Descubrimos que la diabetes surgió a partir de un trauma concreto.
Y a partir de esa hipótesis, porque la planteamos como una hipótesis, si podemos, tenemos herramientas, porque hay muchas herramientas, hipnosis, constelaciones familiares, terapia breve, en fin, ¿no? Sí, terapia sistémica, liberación de traumas, hay muchas herramientas, pero si tenemos la suerte de hacer el trabajo bien, sin mover el tratamiento de la persona convencional, empieza a mejorar al punto que el especialista tiene que retirar los medicamentos. ¿Cómo te podrías explicar eso No. sin este modelo? No podrías, ¿no? Y lo podemos explicar perfectamente, ¿no? Entonces, ya sabemos que una persona con diabetes, ¿no? Por ejemplo, está alimentando su problema sin saberlo por un dolor y un miedo tremendo a partir de una experiencia muy dolorosa, muy fuerte, a la que se opone a la persona, a la que rechaza totalmente ver en esa dirección de ese problema, ¿no? Cuando lo descubrimos, indistintamente que esté con un tratamiento médico, como hipótesis nos planteamos esto, construimos una intervención adecuada y es exitosa, el problema mejora o se quita. Y eso nos explica en el modelo convencional. Entonces, yo en ese sentido, bueno, gracias por la persona que preguntó eso de la pseudociencia, tocó un riel mío, pero ha sido bueno para explicarles que en la ciencia no hay verdades absolutas. Y la medicina convencional, que se basa en la medicina, en la ciencia, ¿no? Bien, la biología, tradicionalmente, ¿no? En la biología, sobre todo, pues no sabemos mucho todavía. Entonces, lo que aporta el doctor Hammer es un modelo psicobiológico bastante avanzado, que hay que entender bien, que hay que todavía investigar más, pero que en breve nos permite con cosas muy concretas incorporar nuevos elementos en la terapia, en el abordaje terapéutico de una persona y ver si puede haber cambios, ¿no? Cuando los hay, pues obviamente lo aplaudimos, el paciente te lo va a agradecer toda la vida y uno como terapeuta, en el sentido más amplio, ¿no? Porque un médico es un terapeuta, uno aprende que hay otros caminos, otras posibilidades. Y realmente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? A mí esta cosa de plantear dudas es lo que creo que tenemos que hacer, ¿no? Plantear preguntas, ¿no? Afortunadamente el modelo del doctor Hammer es bastante preciso, ¿no? Cuando lo usamos bien, cuando lo conocemos bien, y podemos plantearnos hipótesis y verificarlas o descartarlas y crear otras hasta que podamos encontrar algo que nos ayude con esa persona, ¿no? Entonces, el tema mental es similar, ¿no? Sin que entremos a la explicación, porque bueno, creo que ya llevamos un ratito, pero no nos daría tiempo de explicar todo el modelo, que es fascinante, ¿no? Que nos permite ver cómo es que se construye un tema psicológico, psiquiátrico, psicopatológico, ¿no? Y que tiene que ver enteramente con el entorno y cómo se percibe el entorno y las respuestas redundantes que uno puede estar teniendo cuando no sabe uno qué hacer, cómo responder, cuando uno se siente rebasado. Entonces, bueno, es un universo y creo que sintetizando, Mate, lo más importante a transmitir es que ahora sabemos que lo que se consideraban enfermedades físicas no son solamente físicas, tienen un componente mental, emotivo, psicobiológico, y que lo que conocíamos como enfermedades mentales son combinaciones de respuestas adaptativas que ya rebasan un nivel en el que ponen a la persona en otro tipo de percepción, ¿no? Que desde afuera nos parece una persona trastornada o con un problema serio, ¿no? Pero que sabemos, analizando ya los casos en detalle, cada caso, que no llegó de la nada, sino que vino a partir de detonantes que a veces son muy, muy cercanos en el tiempo y que en breve pueden poner a una persona en un estado muy fuerte, ¿no? Pero bueno, esto Sí. nos da una nueva oportunidad. Y quería, ¿qué Justo, decías? ¿Justo qué? no, que bueno, no, No, habla tú porque yo hablo no, mucho y ahora estaba tengo un pensando ejemplo que nada, que todos quisiera tenemos compartir. eso que en algún momento se cataloga como enfermedad, son cosas que
lo que hace que sea enfermedad o algo, una característica de nuestro carácter sería que pueda haber gente más enojosa, o gente más metida para adentro, o gente más para afuera, ¿no? Como más maníaca sería, o digo, se me vienen muchos ejemplos, alguien muy imaginativo, ¿no? Comprensiva. Que está ahí como con una súper imaginación y que por ahí es un artista increíble. Al final es una cuestión de, casi diría, de grados, y de cuánto apretamos esa tecla, a la sociedad ya nos molesta. Y hay locuras y locuras, ¿no? Hay locuras que a la sociedad le cuesta menos, como aceptar, y si nos ponemos a pensar en artistas, se nos vienen mil ejemplos de cuando la locura estuvo bien en algún punto o fue funcional. No sé, hasta pienso en Hammer, ¿no? Hasta cuando fue Eso, funcional a lograr eso. algo. Entonces, Sí, sí. también es como que yo casi podríamos decir que es que cuando la locura molesta, le ponen una etiqueta y la medican, y cuando ¿no? Productiva, la aplaudimos en algún punto, ¿no? Cuando es tolerable o tiene algún beneficio social, claro, se aplaude, Mm. se acepta. Exacto, y esto es importante, Marta, porque justo es importantísimo para dimensionar realmente lo que Hammer descubre en cuanto al área mental. Es importantísimo, y yo considero que es obligatorio, volver a echarse un clavado, ¿no?, en la historia de la psicología y de la psiquiatría, porque ahí están muchos de esos elementos que podemos volver a rescatar para plantearnos nuevas preguntas. Justo la discusión es quién decide quién está loco o quién no. ¿Quién decide, no? Un consenso, ¿no?, de observadores externos, ¿no?, que solamente se dedica a poner en una lista, ¿no?, una serie de palomitas, ¿no?, de checklist, ¿no? Ah, tiene todas estas características, le vamos a llamar de esta manera. ¿Y eso qué nos ayuda? Nada, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me gusta plantear para sacar a la gente, ¿no?, ayudarle con este planteamiento a que se pregunte cosas fundamentales, ¿no? Y lo esencial es preguntarse, ¿cómo es que llegamos o sea, ¿qué es un diagnóstico en la naturaleza? En la naturaleza, ¿qué es un diagnóstico? Pues es una construcción humana. Y esto aplica para la enfermedad en el sentido más amplio. La gente no lo sabe, muchas veces no se lo pregunta. Esto sí se lo preguntan los filósofos, los semiólogos, no, mucha gente se lo pregunta, ¿no? Pero en la medicina pareciera que lo damos por sentado. Eh, lo más importante es el diagnóstico, ¿no? Y nos dan en un superdiagnóstico y nos quedamos ahí y ya no sabemos qué hacer. Entonces, la gente no lo sabe, pero un diagnóstico puede no servir para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una observación externa y es una catalogación histórica de un contexto, ¿no?, un paradigma que no me ayuda necesariamente a salir del problema. Entonces, justo lo que aporta el doctor Hammer es que su modelo es biológico y desde lo biológico está libre de juicios y de prejuicios. Y entonces, cuando lo vemos así, podemos entender realmente qué está pasando. Cuando lo vemos sin juicios, cuando vemos que es una respuesta adaptativa, ¿no?, podemos entender realmente de dónde viene el problema y cómo podríamos tal vez incidir para que cambie, ¿no? Entonces, preguntan sobre las genéticas y las hereditarias. Obviamente eso lo explicamos en los talleres, en los cursos, y el doctor Hammer le daba una explicación. Ahora sabemos que para que haya un problema genético hereditario, tiene que haber traumas durante la gestación. También es un tema muy difícil de digerir, porque obviamente pues la madre no estaba consciente de lo que hacía o de lo que percibió, ¿no? Y entonces se descubre, ¿no?, y podemos hacerlo ya bastante más precisión que antes, podemos descubrir que pues la persona vivió traumas muy precisos, muy Momentos. específicos en ciertos momentos de la gestación, ¿no? Y es espectacular descubrir eso, ¿no? Yo recuerdo uno de los casos que más recuerdo, de los que más aprendí, con este modelo, y eso es, a mí como médico convencional, me hizo pensar que no sabemos nada en la medicina, ¿no? Pude hacerle una pregunta a unos padres, ¿no?, de un bebé que
nació con problemas, epilepsia desde el primer día de nacido, trastornos de espasticidad y motricidad serios, ¿no? Ni siquiera pudieron integrarlo en un diagnóstico los médicos que lo atendieron por años, ¿no? Y este bebé no entraba en el diagnóstico de algo, ¿no? Pero tenía muchos rasgos de muchas cosas y era muy discapacitante el problema para él y obviamente para los padres, ¿no? Cuando yo usé este modelo del Dr. Hammer para plantear mi hipótesis y la construí con los elementos que fueron saliendo, pude llegar como hipótesis, y es asombroso, a establecer que debió de haber pasado algo muy en concreto, y concreto es que la madre percibió ruidos extremos y que quería salir corriendo de un escenario entre la semana 14 y 16 del embarazo. Así de concreta mi hipótesis. Entre la semana 14 y 16 de este embarazo de este bebé, debió de haber una situación que percibiste donde había mucho ruido, era extremo el ruido, y tú te sentías atrapada y querías salir corriendo. Solamente mencionarlo así permitió que la persona descubriera que había efectivamente pasado algo muy concreto. Si esto no fuera correcto, ¿cómo puedo yo hacer una pregunta tan precisa y encontrar que esto era correcto? Entonces, no es para alardear, es solamente para que la gente escuche que no sabíamos, no lo sabíamos, y eso nos libera de responsabilidad en un sentido, porque no sabíamos lo importante que es la gestación y lo sensible que puede ser en algunos momentos a percibir desde los traumas y de las situaciones inesperadas cosas que pueden influenciar al desarrollo del bebé y que pueden, como consecuencia, generar un problema que sea catalogado como genético, como Claro, y congénito, agregar ¿no? también que esas Entonces, cosas también son como inesperadas. O sea, no es que uno, a ver, uno dice, cuando hablamos de 5 decimos, ¿y cómo evitas tener un shock que no te lo ves venir? Imposible. Pero no es que uno tiene que decir, ay, como exacto, si hubiera nadie sabido, es puede, que ¿no? no, ¿no? Entonces, uno, porque mucha gente Y dice, ay, también, entonces yo me generé, no, no te generaste, ¿no? Ay, yo le generé algo a mi hijo, y exacto. no, es Ahora, como, pero saberlo puede ayudar a no, crear un entorno que le vaya exactamente, desactivando de a poquito algunas cosas que se exactamente. puedan desactivar. Claro. O que vaya dejando de estimular esa dirección Y lo mismo que estamos hace el problema más hablando fuerte. cuando Entonces, hablamos de cosas mentales también, ¿no? Como desactivar esas teclas, ¿no? Como ir tratando de bajar la intensidad. exacto. Entonces, el tema es, y aquí voy a decir algo que Sí, siento la necesidad de decirlo, ¿no? Espero que los que nos están escuchando, y apelo, ¿no? Apelo, hago el llamado, ¿no? Al adulto que son las personas que nos están escuchando, ¿sí? Al adulto que son en el sentido más responsable de decir, puedo comprender las cosas, tratando de evitar exacto. enjuiciar a otros o a mí mismo, porque eso no te va a llevar a ningún lado positivo. Como dices, tener la posibilidad con este modelo de descubrir cosas no significa que me tengo que sentir mal, ¿no? Pero es un trabajo interno. Entonces, es importante decirle a la gente que nadie es responsable porque nadie Claro. sabía. Es distinto, es distinto que yo supiera estas cosas y que deliberadamente quisiera generarme un trauma o meterme en situaciones problemáticas o horribles, ¿no? Es eso que nadie lo hace, o sea, deliberadamente. Es distinto decirlo así a descubrir que, pues sin saber, pasaron cosas que lamentablemente eh, hicieron que el bebé respondiera de cierta manera, o yo, ¿no? Entonces, eso ya nos permite quitar el ruido, ¿no? O abrir la puertita para quitar un peso que es innecesario y que le pone más carga al problema. ¿Mm? Entonces, también es cierto, y por eso apelo al adulto que son los que nos escuchan,
que cuando nos echamos el clavado, comenzamos a estudiar el modelo del Dr. Hammer, tenemos que estar pensando como adultos no racional, no, sino como adultos integrados, porque mucho de lo que vamos a descubrir en nosotros mismos tiene que ver con heridas pues, que venimos arrastrando de nuestra vida, ¿no? Y, y justo este descubrimiento, ¿no?, del Dr. Hammer es otro descubrimiento, como hay varios, que nos obligan a hacer un cambio interno para poderlo realmente eh, sacarle provecho a ese conocimiento, ¿sí? No se trata de saber nada más por saber. Al conocer, voy a descubrir cosas que me afectan y debo tener la madurez, o si no, pedir ayuda para empezar a trabajar estos temas. Porque el beneficio puede ser enorme, ¿no? Tanto para cuando yo tengo un problema como para cuando alguien muy cercano como un hijo tiene un problema. Yo descubro que de alguna manera esto puede ayudarme a mejorarlo. Entonces, esto es importantísimo. Y obviamente las condiciones modernas de la vida, ¿no?, nos están, sin saber, ¿no?, exponiendo a ciertos riesgos, ¿no? Los damos por sentados, ¿no? Pero es cierto que por ejemplo, lo sabemos, cuando la pareja no está bien, ¿no?, cuando una pareja no está bien y están embarazados, ¿no?, hay un riesgo real biológico para el bebé, ¿no? Para que nazca antes, para que haya una amenaza de aborto, para que nazca con algún problema, ¿no? Entonces, eso lo descubrimos ya a posteriori, ¿no? Gracias a los documentos del Dr. Hammer. Cuando vemos casos concretos, podemos ver hacia atrás cómo comenzó la historia de forma inconsciente, ¿no? Y ahora se nos abre la posibilidad de decir, bueno, si esto es así, deberíamos de hacer más cosas para prevenir. Porque también es cierto que este modelo no es solamente para corregir cosas. Eso a veces es posible, a veces no es posible. Aunque conozcamos cómo ocurrió algo, no es posible. Pero también nos permite comprender cómo podríamos en el futuro, en el presente y en el futuro, evitar que se den ciertas situaciones que ahora sabemos que son de riesgo, ¿no? Entonces, es de riesgo, ¿no?, muchas cosas que desde el punto de vista de la vida moderna las asumimos y las damos como por sentadas, ¿no? Y ahora descubrimos que deberíamos de tener más cuidado con algunas cosas, ¿no? Pero como siempre, hay cosas que no vamos a poder evitar, sí, pero que claro, yo podríamos siempre digo que esto lo abordarlas. tenemos que, se debería enseñar, ¿no? Como en el colegio, un papá a sus hijos, en la educación, en el control prenatal, los obstetras tendrían que saber esto, ¿no? Con Totalmente. los pediatras. Un pediatra con este Pediatras. conocimiento Claro, claro. puede encauzar como mucho más fácil, o por lo menos dar herramientas a esos padres preocupados porque por algo fueron al pediatra a llevar al chico, y lo mismo un psicólogo, como que hay psicólogos que me dicen, un chico en España me decía, yo soy psicólogo, aprendí este modelo y me ayuda a llegar más rápido a ver dónde está el problema. Es como que te corta el camino, ¿no? Como que te hace el atajo de entender, de acuerdo a las características psicológicas también y físicas, qué es lo que está pasando, o sea, cómo lo percibe ese animalito que es el dueño de esa persona, ¿no? Exactamente, exactamente. Y así es como vamos aprendiendo, porque también ha habido como mucho, obviamente el conocimiento del Dr. Hammer es, bueno, sus descubrimientos son muy precisos, ¿no? Y son sorprendentes, pero eso no quiere decir que nos quedemos con la impresión, ¿no?, de Claro, que ¿no? es la Tal cual. panacea. No, no, es simplemente un conocimiento que nos permite ver con mayor profundidad ciertos fenómenos biológicos, fenómenos psicológicos, nos permite entenderlos desde otra perspectiva y eso nos abre puertas, ¿no? Que no son garantía, a veces nos ayudan muchísimo, incluso para salir de problemas extremos, a veces no. Pero eso también no solo es parte del que ayuda, es parte del que es ayudado, es parte
del entorno, de la familia, del grupo. O sea, son muchas cosas. Entonces, yo creo que de lo más valioso que nos aporta el doctor Hammer es que nos cambia la forma de ver los fenómenos que entendíamos como enfermedad, tanto a nivel físico como a nivel mental. Nos permite salirnos desde un poco de ese modelo clásico y verlo a la distancia, desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más integrada, que incluye las explicaciones convencionales, pero las lleva a un mayor nivel de profundidad. Y ahí surgen las posibilidades nuevas de hacer cosas para seguir en el camino de mejorar o de aportar algo positivo para que la persona esté mejor, ¿no? Yo creo que ya, y creo que ha quedado claro, justo lo platicábamos, ¿no? Ha quedado claro que el modelo de medicina convencional, que ha tenido cosas buenas y aciertos, ciertamente, ya no es suficiente. Y ya hay nuevos conocimientos, y ni tan nuevos, ¿no? Porque lo que descubrió el doctor Hammer tiene casi 40 años. Hay muchos conocimientos satelitando, ¿no? Al paradigma convencional, ¿no? Y que solamente es cuestión de que nos asomemos a ellos y que con el tiempo se van a ir aceptando no porque sea una evangelización, ¿no? Sino porque son tan correctos y tan ciertos y nos pueden reportar un beneficio directo que vamos a irlos adoptando, porque la gente que piensa y que se pregunta y que quiere estar mejor, pues va a voltear a ver de qué se trata. Si ese conocimiento le aporta algo, pues qué bueno, y que lo tome, ¿no? Si no va con ellos, pues también se vale, no pasa nada. Pero yo creo que el error es que nos quedemos solamente pensando, ¿no? Que el único modelo, ¿no? Válido, ¿no? Es el que nos dicen que es el único, ¿no? Claro. Es el convencional que tú y yo estudiamos y que lo conocemos, ¿no? A cierta profundidad y que sabemos sus límites. Entonces es importante ver sus límites. Y también el modelo de Hammer tiene límites, ¿no? Pero da para mucho antes de llegar a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma de enfocarlo. Y ahora la crisis que tenemos justamente es porque estamos solamente viendo de manera muy estrecha en una sola dirección, cuando la explicación puede estar en otro lugar. Así que, bueno, es como que estamos re puntuales. Ahora no se cortan más los Instagrams. Siguen los Instagram, los lives no se cortan solos, ya no se cortan. Así que me parece que nada, llegamos a un punto que lo pudimos cerrar de alguna manera. Estos temas son eternos. Son muy extensos. Son muy extensos. Alguien preguntó por ahí como, ¿no? Hoy día me pareció Franchu Bola, debe estar de antes, pero recién lo veo. Entonces, alguien preguntaba como, así como el tratamiento, ¿no? A ver, hay que aclarar que no, lo que nosotros, las 5 leyes no son una medicina, son una manera de entender lo que nos pasa. Y que, así como vos decías que en vez de estar en un solo modelo, en realidad cualquiera de los que nos está escuchando se habrá curado de mil cosas de maneras distintas. Es como si uno agarrara todas las terapéuticas habidas y por haber, y a los terapeutas, y le preguntas si curaron una cistitis, por decir algo, todos van a decir que sí, ¿no? Desde el sanador hasta el, no sé, el osteópata, el homeópata, y eso es porque en realidad los tratamientos cuando funcionan es que le permiten a la persona fortalecerse y permitir que el cuerpo haga lo que sabe, ¿no? Y salirse del miedo, salirse de las cosas que le hacen mal. Es como, creo que las 5 leyes lo que ayudan es justamente a eso, a poder ver con otra perspectiva lo que nos pasa para encontrar más opciones. Y la opción que es especial para cada persona, como vos decís en los cursos, la medicina tiene que ser un traje hecho a medida, ¿no? Como tiene que ser a la medida de la persona que consulta, de sus creencias, de su historia, de su familia, ¿no? Totalmente. Y eso es así, es
tenemos una nueva, como dices, no es una medicina en sí, es una explicación distinta, precisa, que va a abrir puertas. Y eso es lo importante. Entonces, eh, yo recuerdo, y justo eso es algo que, a ver si me da tiempo de exponerlo rápido. Recuerdo en mis inicios, ¿no? Yo ya era médico, llevaba poco de haber egresado, ya tenía esta visión, pues estaba yo tratando de incorporarla como yo entendía en aquel tiempo, ¿no? Recuerdo que llegó una paciente que todavía la veo ya, y esto tiene ya años, tiene 15 años, ¿no? Prácticamente, que llegó en un estado, estaban a punto de psiquiatrizarla, ¿no? Vamos a decirlo así, estaba ya, o sea, tuvo una respuesta a partir de una serie de eventos donde ya casi se volvió, perdió los estribos, ¿no? Como decimos, y estaba a punto de que sus padres incluso ya llamaran al psiquiatra para que la empezara a ver y la sedara y la iban a llevar casi a una institución, ¿no? Y en ese momento, por alguna razón, llegó conmigo, ¿no? No sé por qué, pero yo... Y para mí fue tan claro, yo creo que yo tenía tan pocos prejuicios en aquel tiempo, que me permití, ¿no? Decir lo que yo pensaba que estaba pasando, ¿no? Y realmente su problema se había desencadenado a partir de un malentendido con sus padres, ¿no? Donde ella tenía una bebé pequeña, ¿no? Había sido madre, y a partir de un malentendido, los padres empiezan a entrar en una situación de, no, así, si te pones así, te vamos a alejar de la niña, ¿no? De su propia hija, ¿no? En una situación familiar de enredo tremendo, ¿no? Y ahí ella, en la amenaza de que le arrancaran a la criatura, ¿no? A su hija, sus propios padres, ¿no? Ya, eso para los que entienden lo sistémico, la psicología sistémica familiar y todo, ya es claro que hay problemas. Bueno, eso la puso ya en el borde de la locura. Cuando llegó conmigo, muy ansiosa, en un estado muy crítico, empecé a escuchar su historia, empezó a deshogarse, empecé a hacer pequeñas pausas, escucharla, empezó a llorar, le dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Eh? Y por alguna razón empezó a quietarse, regresó a estar lúcida, y desde ahí creamos una estrategia para que pudiera hacer las cosas diferentes. Cuando regresó con sus padres y vieron el cambio que tenía y obviamente pudieron hacer una cosa distinta, esto desapareció. Fue tan impresionante para todos, incluido yo, que a la fecha ella se recuerda, dice, tú me salvaste, ¿no? Me dice, me salvaste de que yo terminara en el psiquiátrico, ¿no? Y le digo, no fui yo, fue que pasaron las cosas que tenían que pasar, pero ahí me di cuenta del potencial, tanto en el sentido negativo de que se te juntan experiencias que te pueden poner al borde de la locura, ¿no? Y que si se abordan y hay suerte y se hacen las cosas, pueden aterrizar y la persona puede volver a ser quien era y llevar una vida normal. Ahí es cuando, ese caso me hizo aprender que a veces las personas entran en estados mentales extremos a partir de que son rebasadas por situaciones muy concretas que si se desconocen, pues nadie. Entonces, no sé, espero que les haya servido escuchar esa historia. Todavía esta paciente la sigo viendo de vez en cuando, ¿no? Que se sigue atorando con algunos temas de repente, porque como dices, no puede evitar uno a veces vivir shocks. Pero bueno, le ha servido muchísimo y es algo que nos permite ver que los tratamientos podrían ser distintos, ¿no? Mucho más amplios y mucho más humanos también es cierto, porque hemos perdido muchos. Pero bueno, entender la perspectiva del otro también, empatizar con el otro y entenderlo, o intentar entender con estos elementos lo que está sintiendo, también nos permite tal vez intervenir diferente, ¿no? Bien. Entonces, bueno, creo que no explicamos Pero demasiado creo sobre... que igualmente es complejo explicar porque hay, ¿no? Como que es muy extenso y es un tema como ya profundo para alguien que no conoce de las 5 leyes, pero sí que entiendan que la cuestión es sistémica. Es como siempre decimos que la enfermedad no viene de afuera, viene de cómo la percibimos, de cómo nos manejamos, de este ecosistema familiar, que también puedo decir ecosistema de bichos, ecosistema social. Entonces, que
que hay opciones para ver las cosas de otro lado y que cuando tenemos estos problemas o cuando uno tiene esos problemas, pensemos en que son adaptaciones de cosas que nos están pasando y que no es que enloquecimos, no es que tenemos un ataque de Claro. pánico porque sí, o tenemos, ¿no? O tenemos tal ansiedad porque sí. Es como, ¿qué nos está pasando? ¿No? Y en general, como vos dijiste en un momento que lo quiero como recalcar, tiene que ver con esta, para los que conocen las cinco leyes, con esta corteza territorial, con la parte del cerebro, de esta parte biológica que nos permite vivir en comunidad, que nos permite organizar nuestra manada. Entonces, en general, está en ese entorno las respuestas. Entonces, que no creamos que, así como no Así es. podemos creer que la enfermedad viene de afuera por un bicho, ¿no? En ese sentido, que son cosas que tienen que ver con nuestra percepción, cómo vivimos, ¿no? Y no es solo nosotros, sino en el grupo, ¿no? Entonces, por eso decíamos que a veces la pregunta que mucha gente me hace así es como, bueno, ¿cómo es que alguien, ¿no? Hablando de lo que pasa hoy en día, ¿cómo se enfermó si no tenía miedo? Es que no es el miedo por nosotros, es el miedo por los demás también, es el Es así. momento que, ok, podés no tener miedo, pero por ahí te dicen, te duele la garganta y ahí entras en el miedo, hasta ahí no tenías, pero ahí sí. Es como, son muchas, es complejo, pero a la vez simple de entender nuestros síntomas con este modelo que nos ayuda, como dijimos mil veces, a tener más herramientas. Sí. Y el tema es que, que yo creo que como humanidad estamos aprendiendo y evolucionando. Y este tipo de descubrimientos, como el doctor Hammer y otros, ¿no? Nos obligan a salir de la mediocridad. Y tengo que decirlo así, yo ya no, nos obligan a salir de la mediocridad. Y la mediocridad es Sí, como quedarse por viendo así, solamente eso. sí. Sí, eso para mí es, ¿no? Eh, Mm. es como decimos la Matrix, ¿no? Entonces, no cuestionarse, no preguntarse, no incorporar cosas que te pueden ayudar, es tonto, perdón, es estúpido, no tomar algo que te puede ayudar, no conocerlo, no observarlo, no incorporarlo, pues es tonto, pero bueno, es así, ¿no? Es así y ya está, ¿no? Entonces, estos tiempos son difíciles, ya lo sabemos, pero si las personas no se cuestionan las cosas y no buscan sus propias respuestas, ¿no? Porque eso es Claro. importante, plantearlo así. Si no buscan sus propias Sí, respuestas, no hay hay salida. que avivarse, hay que Entonces, despertarse, hay que ponerse en búsqueda, hay que cuestionar, hay que, ¿no? Como moverse claro, para hacer algo por nuestra vida. O sea, lo mismo pasa con cualquier síntoma, ¿no? Moverse, ponerse en acción, entender qué nos está pasando para que hacer algún cambio, para que cambie nuestra percepción. Lo mismo con lo que sí, tenemos que sí, hacer sí. con lo que está pasando ahora. Avivémonos, o sea, ya nos están poniendo muchas, ya no lo están, ¿no? Ya es casi evidente, pero Y, y la evolución colectiva exacto depende de las también, tal evoluciones cual. individuales. No hay otro. Sí, Entonces, si quiere, alguien pone, ¿cómo de a cambiar uno, esto a nivel mundial? sí. No va a ser tan rápido, simple, no. Si cada persona hiciera lo que tiene que hacer, se cuestionara, investigara, fuera al fondo, ¿no? Ejerciera sus derechos, en lo posible, los que nos quedan, sería esto diferente. Pero la mediocridad, insisto, de quedarse, ¿eh? Pues es el camino para algunos, muy respetable, ¿no? Síganlo haciendo, pero, pero yo insisto, no perderte la oportunidad de conocer algo que te Sí, puede traer un beneficio tremendo, pues es tonto, ¿no? Es, es, claro. es ocioso, ¿no? Entonces, bueno, eh,
Qué bueno que Sí. nos aguantaron Bueno, escuchándonos hasta ahora. gracias, gracias. Quiero pasar un Mate, aviso de que el jueves voy a estar en un live, creo que a las 10, una hora más tarde, con Luis Sierra, médico traumatólogo, para hablar de qué se enferman los hombres. buenísimo. Ahora, yo pasé de la charla de gineco que pidieron Buenísimo. a hablar de hombres. A ver, ¿de qué se enferman los hombres? ¿Y por qué se enferman distinto a veces que nosotras? A veces se enferman de lo mismo, pero ¿por qué hay ciertas Bien. enfermedades que pareciera que los hombres la tienen más frecuente que nosotras? Es como una charla con Luis, que también es un experto en las 5 leyes y tiene una manera muy agradable de contarlo. Así que obviamente los espero, ya que hoy fuimos tantos, siempre vos convocás a un montón de gente, así que así el jueves seguimos con Luis, que también convoca, y Sí, buenísimo. No se lo pierdan, no se lo pierdan, ¿no? Ustedes hacen buena sí, mancuerna, muy buena sí, que yo me quedé así la primera mancuerna. vez, no, dije, ay, qué bien que habla este hombre. Bueno, gracias Luis Felipe, gracias, gracias. Lo vamos a invitar a Bill Gates No, también ahí, gracias a como ti, Mate. dice Shirley, a un live. Ahora creo que se puede hacer, esperá, creo que leí que se puede hacer live de a tres, me parece. Creo que escuché, estaría bueno, por ahí hacemos un triplete, ¿no? Podemos hacer. Voy a ver si ese. Sí, Estaría bueno capaz que explorarlo. capaz que con Bueno, vamos. Franju, capaz que este jueves, si estás por ahí, tratamos de incorporarte con Luis, a ver si, o vos, Luis Felipe, si estás, a ver si, por lo menos para chequear a ver si se puede. Podemos chequear porque Vamos a, lo leí que vamos a se explorar podía, nuevas pero bueno, por ahí es posibilidades. divertido. Bueno, les reagradezco a todos los que estuvieron, Muy mil bien. gracias a vos. Pipe, te vuelvo a convocar cuando se nos, no sé, dé para hacer otro tema. eh, y, y- y Claro, seguimos, sí, vamos a retomar. levantemos a la tribu, volvamos a a la acción como estábamos al principio, que le hacemos un bien a mucha gente y creo que necesitamos despertar y que más gente despierte y eso nos hace bien a todos porque necesitamos que el mundo evolucione, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Está moviéndose y se tiene que mover en esta dirección. Totalmente. No, de Y nada, pues muchas besos gracias, enormes Mate. para todos, para Encantado México, de para verte otra Claudia, vez. un abrazo Gracias a todos. gigante, abrazos a todos los que están, gracias por estar y hasta la próxima. Un beso, Chao, un abrazo. bye. Saludos a todos, gracias. Chao. Bye bye.